Hoy estamos en Daf Yud Zayin, empezamos el Shur en Daf Tet Zayin Amud Bet, terminando la página, donde empieza Kilemara preguntando Ve'idach Maihi. Estuve viendo en los Shurim pasados estos 18 decretos que fueron hechos en el ático de Hanená ben Hizkiah ben Garón, cuando estuvieron ahí los alumnos de Shammai y los alumnos de Hillel. Y hasta ahora vimos muchos de esos decretos, pero todavía nos quedan algunos para poder completar la lista. Y por eso la Gemara aquí viene preguntando, Ve'idach Maihi, ¿cuál fue otro decreto más hecho ahí ese día? Dice la Gemara de Tnan, es el decreto que encontramos en la próxima Mishnah. Dice la Mishnah así, Kol hametaltelin mevi metatuma beovi amardea. Todos los bienes muebles, todos los utensilios pueden hacer la función de ohel en el momento en el que tienen el ancho de una mardea. La mardea es una vara que tenía un arpón al final que se usaba para mover a los animales, a los toros por ejemplo. En el momento en el que un utensilio llega a tener el ancho de una mardea es suficiente para que pueda hacer la función de ohel. ¿Y qué significa todo esto? Para poder entender lo que está escrito en la Mishnah, debemos dar una pequeña introducción. Cuando estamos hablando de un muerto, que como sabemos está en el nivel más alto de tumá que hay, avía vota tumá, este puede transmitir tumá de tres formas. O por magá, por contacto directo, cuando una persona con un utensilio toca al muerto, o por masá, cuando una persona carga al muerto, aunque no lo haya tocado, o por ohel. ¿Qué significa por ohel? Si la persona y el muerto, o el utensilio y el muerto, se encuentran bajo un mismo techo, automáticamente la persona quedaría impura, o el utensilio quedaría impuro. Este es el caso más clásico de tumat ohel, cuando la persona y el muerto se encuentran bajo un mismo techo. Pero encontramos otro caso más. Por ejemplo, si la persona se asomó y se colocó por encima del muerto, o si el utensilio estaba justo encima del muerto, ahí también estos están haciendo un ohel, están justamente poniéndose encima del muerto, y ahí ellos también se impurificarían. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los dos casos? Si es la persona que está bajo un mismo techo con el muerto, o si la persona en sí se convierte en el techo estando por encima del muerto. La diferencia es que si es la persona la que está encima del muerto, ahí no tiene que tener un tamaño mínimo, o si es el utensilio que está encima del muerto, no hay un tamaño mínimo que debe tener para que pueda recibir tuma, sino que en el momento en el que está encima del muerto, sea el tamaño que sea lo que tenga el utensilio, es suficiente para que pueda recibir tuma. Pero cuando la persona y el utensilio están bajo el mismo techo con el muerto, aquí, este techo, que podría ser también un bien mueble, debe tener el tamaño mínimo, el ancho de un tefaj. Si tiene menos, no puede hacer la función de ohel para que la persona que esté debajo, el utensilio que esté debajo, se vaya a impurificar del muerto. De todas formas, decretaron Jajamim que si estamos hablando de un bien mueble que tiene el ancho de esta vara, la que se usaba para mover a los animales, en ese caso es suficiente para que pueda hacer la función de ohel. Esta vara, ¿cuánto mide? Como nos contará la Gemara más adelante, esta vara en verdad no tiene el ancho de un tefaj, era redonda, no tiene el diámetro de un tefaj, pero de todas formas tiene la circunferencia de un tefaj. ¿Ahora qué? Jajamim tuvieron un temor. Si decimos que en un caso así, cuando se tiene la circunferencia de un tefaj, este no puede hacer, este utensilio no puede hacer la función de ohel, la gente dirá que al igual que cuando se tiene la circunferencia de un tefaj el utensilio no hace la función de ohel, así también cuando tiene el ancho de un tefaj tampoco lo hace. Haría falta una medida más grande. Entonces, para que la gente no se vaya a confundir, dijeron Jajamim, en el momento en el que tenemos la circunferencia de un tefaj es suficiente para que este utensilio ya pueda hacer la función de ohel e impurificar a la persona o al utensilio que se encuentran debajo con el muerto. Esta fue entonces la takaná que hicieron Jajamim. Vamos a ver adentro otra vez. Kol hametaltel mevi metatuma beovi amardea. Cuenta que le amará de inmediato. Ama Rabí Tarfón. Rabí Tarfón se molestó mucho por esta alajá y se entristeció por la Torá que se iba olvidando del pueblo de Israel. Porque según la opinión de Rabí Tarfón, nunca se hizo un decreto así en la historia. Solamente que la persona que escuchó este caso se equivocó al escuchar la alajá que fue decretada por Jajamim. Como nos cuenta que le llamará Ama Rabí Tarfón, así dijo Rabí Tarfón, Acapea het banai, enterrará a mis hijos, lo dijo por tanto sufrimiento que tenía, dijo algo así, enterrará a mis hijos, Shezu alajá mekupajat, porque esta es una alajá mekupajat errónea y absurda. ¿Por qué? Dice Rabí Tarfón, Sheshama shomea beta, este que escuchó la alajá de la boca de Jajamim, en verdad se escuchó. Porque, ¿qué pasó en verdad? Dice Rabí Tarfón, seguramente esto es lo que pasó. Haikarover, este campesino, iba caminando con la vara sobre sus hombros, un mardeo al ketefó, con la vara sobre sus hombros, veihel al tzidoa hata la kever. Y una de las puntas de la vara estuvo colocada justo encima de una tumba donde se encontraba ahí un muerto. Entonces, ya que el utensilio en sí, la vara,
estuvo colocada encima del muerto, ya dijimos que esta, no importa el tamaño que tenga, recibe tumá por ogel. Ahora que Jajamim dijeron que esta vara quedaría impura por haberse impurificado de un muerto y por lo tanto quedaría impura durante 7 días porque se convirtió en un ogel, pero a él, ¿por qué lo impurificaron? Como nos sigue contando aquí Rabbi Tarfon, Timu oto mishum kelim amahilim alamet. A él lo habían impurificado por estar tocando un utensilio que se había impurificado de un muerto. Como ya sabemos, el muerto está en el nivel más alto y por lo tanto esta vara quedaría como avatuma, un nivel inferior, y un avatuma seguro que puede impurificar a una persona. Entonces a él lo habían impurificado por haber tocado a la vara, y a la vara la habían impurificado por estar por encima del muerto. Y las tumá que le habían dado a cada uno de ellos era diferente, como ya sabemos. Una persona que se impurifica directamente de un muerto, o un utensilio que se impurifica directamente de un muerto, va a estar impuro durante 7 días. Entonces al utensilio dijeron, este va a estar impuro durante 7 días. Pero la persona que se impurifica de un utensilio que a su vez se había impurificado de un muerto, esta persona no queda impura durante 7 días, sino solamente durante un solo día. Entonces Jajamim decretaron que la vara vaya a estar impura durante 7 días y la persona, el campesino, durante un solo día. Pero el que escuchó la halajá se equivocó y pensó que Jajamim habían impurificado no solamente a la vara, sino a la persona también durante 7 días. Entonces, ¿qué? Dijo, seguramente, ¿por qué la habían impurificado? Porque él estuvo bajo un mismo techo con el muerto. ¿Qué hizo la función de techo? La vara. La vara es la que estuvo haciendo la función de techo. Entonces, ¿qué dijeron? Empezaron a decir, fíjate, una vara, aunque tenga menos de un tefaj, tiene solamente la circunferencia de un tefaj, pero no tiene el diámetro de un tefaj. De todas formas, Jajamim dijeron que esta también puede hacer la función de ogel para impurificar a la persona. Entonces, a partir de todo eso, dice aquí Rabbi Tarfon, se empezó a decir que Jajamim hicieron un decreto así, pero en verdad nunca dijeron algo así, Jajamim. Esa fue entonces la opinión de Rabbi Tarfon. Nos viene contando aquí Rabbi Akiva, ama Rabbi Akiva, Ani ataken. Yo arreglaré el sentido de esta halajá que se dijo, Sheyudivrei Jajamim Kayamim, para que las palabras de los sabios queden en pie. O sea que según la opinión de Rabbi Akiva sí que hubo un decreto así, solamente que se decretó sobre un caso muy específico. Y dice Rabbi Akiva, esta fue en verdad la opinión de Jajamim. Dijeron Jajamim, si una persona va cargando este objeto y el objeto llega a colocarse por encima de la tumba de un muerto, en ese caso, al objeto en sí lo deberíamos impurificar. ¿Por qué? Porque él se convirtió en un ogel y ya dijimos que no nos importa el tamaño que tenga, siempre lo impurificaríamos. Pero, ya que la persona está en contacto directo con esta vara, por ejemplo, y debemos impurificarle también a la persona por haber tocado la vara, aquí ya la gente podría confundirse. La gente podría pensar que cuando impurificamos a la persona, no la impurificamos por haber tocado este utensilio impuro, que era la vara, sino por haber estado bajo un mismo techo con el muerto. O sea que la vara estaría haciendo la función de ogel para impurificar también a la persona. Entonces, ¿qué diría la gente? Fíjate, Jajamim acaban de impurificar a la persona y le acaban de decretar solamente un solo día de tumá. Ya que en verdad, ¿por qué decretaron un solo día de tumá? Porque no estuvo bajo un mismo techo con el muerto, sino que tocó un utensilio impuro, por lo tanto decretaron un solo día. Entonces, ¿qué va a decir la gente? Fíjate, que si una persona está bajo un mismo techo con un muerto, no hace falta, no debe estar impuro durante 7 días, sino que en un solo día sería suficiente. Así como la gente podría llegar a pensar, pensando que en verdad, esta mardea, esta vara, ya que tiene la circunferencia de un solo tefaj, sería suficiente para que pueda hacer la función de ogel. Entonces, Jajamim, para que la gente no se vaya a confundir, dijeron que en un caso así, en el momento en el que tenemos una vara o cualquier otro utensilio que tenga la circunferencia de un tefaj, para que la gente no se vaya a confundir, ahí decretaron que estos ya podrían hacer la función de ogel, y no solamente el utensilio, sino que la persona en sí quedaría impura durante 7 días, para que no hayan confusiones. Pero eso solamente sería, dice Rabbi Akiva, cuando la persona está cargando este utensilio que podría hacer un ogel sobre él. Pero si la persona no la está cargando, entonces aquí la persona nunca recibiría tumá, ya que él no estuvo bajo un utensilio que tenga el ancho de un tefaj para que pueda hacer la función de ogel. Entonces ahí Jajamim no tuvieron que decretar algo así, que la persona también quede impura durante 7 días. Eso es, mientras que estemos hablando de un utensilio que se encuentra por encima de la persona que podría hacer un ogel sobre él para impurificarle. Pero
Como ya dijimos, dice Rabbi Akiva, este sería el tercer caso. Si estamos hablando de un utensilio, por ejemplo, que se encuentra por encima del muerto, aquí ya dijimos que no nos importa cuál sea su tamaño, aunque tenga menos de un tefaj. Aquí Jaim no tuvieron que decretar nada, sino que dejaron la halajá como estaba, que no importa el tamaño que tenga, este siempre recibiría tuma. Estos fueron entonces los tres casos. Entonces, según esta opinión de Rabbi Akiva, el decreto de Jaim fue solamente cuando la persona está cargando este utensilio que tiene menos de un tefaj. Aquí, por la confusión que se podría crear, decretaron Jaim que la persona también quede impura y este utensilio podría hacer la función de ohel, aunque no tenga el ancho de un tefaj, sino que solamente tenga la circunferencia de un tefaj. Ahora vamos a ver todo esto dentro. Dice Rabbi Akiva, si ama Rabbi Akiva ni ataken shiu divrei jajamim kayamim. Y dice Rabbi Akiva, sheyu kol hametaltelim mivei metatuma la adam shenoseotam beovi amardea. El decreto de jajamim fue solamente cuando la persona está cargando esta vara o este utensilio, que si llega a tener el ancho de la mardea de la vara, un tercio de un tefaj, ya sería suficiente para que la persona también vaya a quedar impura durante 7 días. Ve'alatzman bekolshe. Ahora, si el utensilio en sí o la persona en sí se asoma y está colocada encima del muerto, ahí, no importa cuál sea la medida, siempre se impurificarían. Ve'al-shear adam bekelim bepoteach tefaj. Pero estamos hablando de cualquier otro caso en el que una persona o un utensilio se encuentra bajo un mismo techo con el muerto. Aquí, este techo, que podría ser un utensilio, debería tener el ancho de un tefaj para que pueda impurificar a la persona o utensilio que se encuentran debajo. Eso es lo que nos viene contando aquí Rabbi Akiva. Y dice sobre esto Rabianai, veama Rabianai, un mardea sheamru, esta vara de la que estuvieron hablando Jajamín, porque hasta ahora nunca fue mencionado el tamaño ese que debe tener el utensilio para que vaya a hacer la función de ohel. Lo compararon Jajamín solamente con el ancho de la vara. ¿Y cuánto sería el ancho de esta vara? Como nos cuenta aquí el Amarabianai, Umardea Shamru, esta vara de la que estuvieron hablando Jajamim, en Beobiot Tefaj no tiene el ancho de un tefaj, no tiene un diámetro de un tefaj, pero de todas formas, Veyesh Behekefot Tefaj, tiene la circunferencia de un tefaj. De Gazru Alekefot Mishum Obio. Ahora, de todas formas, Jajamim decretaron que cuando tenga la circunferencia de un tefaj, ya puede hacer la función de ohel, por miedo a que la gente se vaya a confundir entre el ancho y la circunferencia. O sea, Jajamim pensaron, si llegamos a darle la función de ohel solamente a un utensilio que tenga el ancho de un tefaj, pero al que tenga la circunferencia de un tefaj, no le damos también esa fuerza para que se pueda convertir en un ohel, la gente pensará entonces que si un utensilio con la circunferencia de un tefaj no hace la función de ohel, el que tenga el ancho de un tefaj tampoco. Entonces, por lo tanto, Jajamim dijeron que el que tenga la circunferencia de un tefaj también podría hacer la función de ohel. Ese fue entonces lo que pasó. Entonces encontramos que según la opinión de Rabbi Akiva, sí que se hizo un decreto así. Este que encontramos en la Mishnah sí que fue uno de los decretos hechos en el ático de Hanená ben Hizkiah ben Garón. Según la opinión de Rabbi Tarfón, no, nunca se dijo algo así. Entonces pregúntale a Mará, ule Rabbi Tarfón de Amara kapeachet banai shalachazome kupachat batzrulehu. Dice la Mará, sí, así, entonces según Rabbi Tarfón tendríamos un decreto menos para llegar a la cuenta de 18. Entonces, ¿cómo llegaríamos según Rabbi Tarfón a la cuenta de 18 decretos? Ya que nos falta este que acabamos de mencionar aquí. Y de Mará, Marab Nachman Baritzhak, Avbenot kutim nidot mearisatan bobayom gazru, ubeidach svira leike Rabbi Meir. Si nos acordamos bien, en el shiur pasado estuvimos viendo esta discusión que hubo entre Rabbi Meir y Rabbi Yossi sobre otro decreto más, si fue hecho o no. Según la opinión de Rabbi Meir, hubo un decreto más que fue hecho ahí en el ático de Hanená ben Hizkiah ben Garón. ¿Cuál fue? Esa persona que coloca sus utensilios debajo de la canaleta para que se consideren estas aguas Maim Sheuvim. Según la opinión de Rabbi Meir, este fue un decreto más. Según la opinión de Rabbi Yossi, no. Entonces preguntamos, según la opinión de Rabbi Yossi, entonces, si que no tiene este decreto, ¿cómo podría él también llegar a la cuenta de 18? Entonces trajimos un decreto más. ¿Cuál? El de las niñas de los Kutim que se consideren mujeres nidot. Eso fue lo que trajimos al final del shiur pasado. Entonces, para poder llegar a la cuenta, Rabbi Meir tendría este decreto del utensilio debajo de la canaleta, y Rabbi Yossi, que no tiene ese, tendría otro para reemplazarlo. ¿Cuál? El de las hijas de los Kutim. Nos cuenta la Gemara que Rabbi Tarfón, por un lado, opinó como Rabbi Meir, y por lo tanto tendría el decreto de los utensilios debajo de la canaleta, y por otro lado también tiene este decreto de las niñas de los Kutim. Entonces, aunque le falte este que acabamos de mencionar aquí en el shiur, el de los utensilios que hacen la función de ohel, gana de todas formas otro, ya que juntó los dos del shiur pasado, ese que dijimos para la opinión de Rabbi Meir y ese que dijimos para la opinión de Rabbi Yossi, y de esa forma también podría llegar a la cuenta de 18 en total, así como nos cuenta aquí Leemara. Seguimos. Leemara sigue preguntando, Veidach, otro decreto más que encontramos que fue hecho ese mismo día, ¿cuál fue? Dice Leemara, Hapotzer Lagat.
Este es el caso que encontramos sobre el Botzer Lagat, esta persona que está recolectando sus uvas para hacer de ellas vino, llevarlas al lagar y hacer de ellas vino. Ahora que ya sabemos que cuando un alimento se llega a mojar con alguno de los 7 líquidos, solamente a partir de este momento recibe su hechsher necesario para que ahora pueda ya recibir tuma. Si no se mojó con alguno de los 7 líquidos, todavía no puede recibir tuma. Este líquido le da justamente el hechsher. ¿Ahora qué? Para que el líquido pueda dar el hechsher al alimento, si es de que cae y el dueño no lo tiró encima de ellos, en ese caso debería caer con el consentimiento del dueño. O sea, el dueño debe estar interesado en que caiga este líquido sobre los alimentos. Si no, si el dueño no está interesado en este líquido, en ese caso, el líquido aunque caiga sobre los alimentos no les da el hechsher necesario. Esta persona entonces está recolectando las uvas. Mientras que las va recolectando y las va metiendo en la cesta, puede ser que por la presión algunas uvas se vayan a exprimir un poco y vaya a caer de ellas líquido. Entonces consideramos estas uvas entonces que están mojadas como que ya recibieron su hechsher necesario para que reciban tumá o no. Aquí discutieron Shammai y Hillel. ¿Y cuál fue la discusión? En verdad, estas cestas que se usaban normalmente tenían agujeros. Por lo tanto, no se podría decir que el dueño está interesado en que caiga el líquido. No está interesado ya que quiere usar después el líquido en el lagar para reunir todo eso y hacer de ello vino. De todas formas, aquí nos cuenta la Gemara que encontramos sobre un principio una discusión que hubo entre Shammai y Hillel. Como dice aquí la Gemara, Habotzer lagat, Shammai omer huchshar. Según Shammai, se consideran siempre estas uvas, ya que se mojaron con el líquido, como que recibieron su hechsher necesario para poder recibir tumá. Y por lo tanto, como consecuencia directa, según la opinión de Shammai, siempre se deberían recolectar las uvas con cestas que estén puras. Porque si las cestas están impuras, impurificarían las uvas. Esa fue la opinión de Shammai. Veremos más adelante por qué. Hillel Omer, Hillel nos dijo, lo huchshar. Dice Hillel, ya que el dueño no está interesado en este líquido, porque él quiere después que todo caiga en el lagar, entonces en ese caso dice Hillel, este líquido que haya caído sobre las uvas no les da el hechsher necesario para que vayan a recibir tuma, por lo tanto, se podrían recolectar también, según la opinión de Hillel, con cestas impuras. Esta fue la discusión que hubo entre Shammai y Hillel en un principio. Ahora, le viene diciendo Hillel a Shammai, amarle Hillel de Shammai, mi pnema botzrim betahara, ven moskim betahara, según tu opinión, ¿por qué solamente se decretó que se vayan a recolectar las uvas con cestas puras y no se dijo lo mismo también sobre la recolecta de aceitunas? Le dice Hillel, al igual que ahí con las aceitunas no se decretó que se tengan que recolectar con cestas puras, así también se debería decir con las uvas. ¿Y qué le contesta Shammai? Amarle y le dijo Shammai, imtak niteni, si me sigues molestando con esta pregunta, gozrani tumá falamesika, decretaré que también se deban recolectar las aceitunas con cestas puras, porque las considero las aceitunas como si ya hubiesen recibido su hechsher necesario. Cuéntale a Mará que ese mismo día en el que estuvieron discutiendo Shammai y Hillel sobre la halajá, Natzu Jerez Beta Midrash, clavaron una espada a la entrada del Beta Midrash, Amru y dijeron así, Hanichnas y Kanes, el que quiera entrar que entre, Vehayotze alietze, pero el que quiera salir que no salga. Quisieron contar los grupos que habían, los que opinaban como Hillel y los que opinaban como Shammai, para ver cuáles eran mayoría, para decretar como ellos la halajá. Cuéntale Marabeotoa, yo ese mismo día, Hayá Hillel kafuf veyoshev lifne Shammai keechad mina talmidim. Ese día se sometió Hillel, que era el líder del pueblo de Israel, se sometió ante Shammai como uno más de los alumnos. Y nos cuenta la Gemara, Vehaya kashel Israel que yom shenasabo a Egel. Y ese día fue tan duro para el pueblo de Israel como el día en el que se hizo el becerro de oro. ¿Por qué? Porque había muchos que rodearon a Hillel y ni siquiera le dejaron expresarse para explicar su razón del porqué de esa halajá, no le quisieron escuchar, y eso fue justamente lo que pasó cuando hicieron el becerro, que no escucharon a Aarón y a Hur. Entonces dice la Gemara, ese día, al final de todo, Hillel tuvo que someterse a Shammai y aceptó la opinión de Shammai. De todas formas, Vegazuru Shammai ve Hillel, en ese día decretaron Shammai y Hillel que estas uvas se consideren que ya recibieron su hechsher necesario con el líquido que cayó sobre ellas. Pero lo kibluminayu, no fue aceptado el decreto. Beatu talmidayu, ahora más adelante llegaron los alumnos, Bet Shammai y Bet Hillel, Gazur, a ellos decretaron, de kibluminayu, y ahí sí que se aceptó este decreto. ¿Y cuándo lo hicieron? Estando ahí los alumnos de Shammai y los alumnos de Hillel, en el ático de Harinam Ben Hizkiah vengaron. Este fue otro decreto más, así como nos cuenta aquí Leemara. Ahora, pregunta aquí Leemara de inmediato, Maitama, ¿por qué en verdad se decretó que estas uvas se consideren como que ya recibieron su hechsher necesario para que reciban tumá y por lo tanto se deberían recoger con cestas puras? Nos cuenta aquí Leemara, Amar Zeiri Amar Rabbi Hanina Gezerá, Shema Ibtzerenu Bekupot Temeot.
El temor de Jajamín fue, y este fue el temor que tuvo Shammai en un principio, el temor fue que se vayan a recolectar las uvas desde un principio con cestas impuras. Entonces, ¿qué podría pasar? Si la persona llega a recolectar las uvas con cestas impuras, aunque el dueño no esté interesado en el líquido que salga de ellas, de todas formas, las cestas impuras tienen la fuerza de poder dar a estas aguas la importancia suficiente para que en el momento en el que caigan sobre las uvas les den el hechsher necesario. Estas aguas, este jugo que salga de las uvas, que en el momento en el que caigan sobre las uvas les den el hechsher necesario, independientemente del interés del dueño. Esa es la fuerza que tiene un utensilio impuro. Entonces, por el temor a que se vayan a usar cestas así, dijeron Bet Shammai, y así al final también aceptaron todos, los alumnos de Shammai y los alumnos de Hillel, dijeron Bet Shammai y Bet Hillel, que siempre se deben recolectar las uvas con cestas puras. Pregúntale a Mará, todo eso se puede entender muy bien. Hanija le manda Mar Klita Me Joshev Mashkin Shapir. Eso se puede entender solamente muy bien, según la opinión que nos dijo que un utensilio impuro podría darle esa importancia suficiente al líquido como para que éste le dé el hechsher al alimento. El alemán da Mar en Klita Me Joshev Mashkin Maikale Meimar. Pero según la opinión que nos dijo con un utensilio impuro, no puede darle esta importancia al líquido para que éste le dé el hechsher al alimento cuando no hubo ningún interés por parte del dueño. ¿Qué me dirías? Según esa opinión, ¿por qué se prohibió que se usen cestas impuras para recoger las uvas? Ela, por eso nos cuenta el Emara, Ela Amar Zeir y Amar Rabbi Hanina, Gezerá, Shema Ibtzerenu Bekupot Mezupafot. El temor de Jajamín fue que la persona vaya a recolectar las uvas con cestas que estén totalmente selladas con alquitrán. Ahí, el líquido que vaya a caer, el dueño sí que va a estar interesado en él porque no se va a echar a perder. Lo podrá recolectar después de la cesta y lo podrá meter también en el lagar. Entonces, en un caso así, el dueño sí que estaría interesado en el líquido y por lo tanto el líquido sí que le podría dar el hechsher necesario a las uvas para que éstas puedan recibir tumá. Y si te permito recolectar siempre las uvas con utensilios impuros, en ese caso estarías impurificándolas. Entonces, para alejar a la persona del pecado, dijeron Jajamim, siempre debes usar cestas puras para recolectar las uvas. Por un caso en el que vayas a usar cestas que estén selladas. Rabba nos dijo, Gezerá Mishuma Noshot, el temor de Jajamín fue por las Noshot. Hay veces que la persona tiene que separar los racimos de uvas uno del otro, y ahí, naturalmente, que al estar separando uno del otro, se va a exprimir alguna uva y va a caer el líquido. Ahora que es verdad que la persona no está interesada en que caiga el líquido, pero de todas formas, ya que sabe que va a pasar, que va a caer un poco de líquido al separarlas, ese líquido se considera que cae sobre las uvas con el interés del dueño, mi razón, y por lo tanto las uvas ahí sí que recibirían su hechsher necesario para poder recibir tumá. Entonces, por un caso así, decretaron Jaim que siempre se deban recolectar las uvas con cestas puras, por lo que podría pasar con estas uvas, que si llegas a usar cestas impuras se podrían impurificar. Rav Nachman amar Rabba Barabúa, ¿qué nos dijo Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa? El temor de Jaim fue el siguiente, Pa'amim, Shadam Olech le karmo, Leidahi migiu anavim libtzira olo. Hay veces que la persona va al campo, al viñedo, para ver si las uvas están ya maduras o no. Venotel eshkol anavim le sochtó. Toma un racimo de uvas y lo exprime sobre las demás. Un mezalef al gabei anavim, exprime estas uvas sobre las demás. Entonces, que ahora que todas las demás uvas que todavía están conectadas a la tierra se llegan a mojar con este jugo de uvas. ¿Y qué problema habría? En verdad, este zumo de uvas que ahora acaba de caer sobre las demás todavía no les da el hechsher necesario para que puedan recibir tumá. ¿Por qué no? Porque mientras que algún alimento esté todavía conectado a la tierra, ese líquido que haya caído sobre él todavía no le da el hechsher necesario. Debe estar ya desconectado de la tierra. Pero, ¿qué problema podría haber? Puede ser que mientras que se vayan a sacar las demás uvas de la tierra, se vayan a recolectar, el líquido todavía queda ahí fresco, no se haya secado, y si el líquido queda todavía ahí, encima de las uvas, cuando se vayan a recolectar, ahí el líquido sí que hace el hechsher necesario para que las uvas puedan recibir tumá. Porque como nos cuenta aquí le llamará, un mezalef al gabei anavim ubeshat tzira, y en el momento en el que se viene a recolectar las demás, adain mashketo feach alehem, el líquido todavía sigue sobre ellas. Y ahí el líquido sí que podría hacer la función de hechsher para que estas uvas reciban tumá. Por lo tanto, por el temor de que se vaya a hacer algo así, dijeron Jaimim, siempre que vayas a recolectar las uvas, recoléctalas con cestas puras. Porque si te permite hacerlo también con impuras, en ese caso, estas uvas que voy a recolectar, que ya están mojadas, podrían impurificarse en el momento en el que las metas en las cestas. Así como nos cuenta el Emara. Entonces vimos varias razones por las que se llegó a decretar algo así, y este, como dijimos, fue uno de los decretos más hechos en el ático de Hananá ben Hizkiah ben Garon. Ahora, el Emara sigue preguntando, Veidach, otro decreto más que fue hecho ese mismo día, ¿cuál fue?
Nos cuenta aquí le llamará Amar Tavi Rishba, así nos dijo Tavi el cazador. Amar Shmuel, el nombre de Shmuel, Avgidulei Truma Truma Bobayom Gazru. Jajamim decretaron que el producto de la terumá también se considera terumá. ¿Qué significa? Si una persona, por ejemplo, tiene algún producto de terumá, unas semillas, por ejemplo, que las había separado como terumá para entregárselas al Cohen. Si esta persona no se las entrega al Cohen, sino, por ejemplo, las siembra en su campo y llegan a crecer de estas otras más, todos los productos que vayan a crecer de esta terumá, en verdad, no deberían considerarse terumá. Una persona normal y corriente también se lo podría comer. De todas formas, Jaim decretaron que los productos de la terumá también se consideren terumá. ¿Y por qué decretaron Jaim algo así? Como pregunta que le llamará de inmediato Maitama. Ama Rabbi Jaim, nos dijo Rabbi Jaim, Gezerá, Mishum Trumá Tehorá Beyad Israel. El temor fue porque hayan israelín tacaños que hayan separado la terumá y no se la quieran dar al Cohen. ¿Por qué no? Dicen estos, podemos sembrar nosotros mismos la teruma, y aunque no nos podamos comer la teruma, podemos sembrarla, podemos plantarla en el campo, y lo que vaya a crecer después, eso sí que no lo podemos comer. Entonces, por el temor a estos israelín tacaños, dijeron Jajamim, lo que vayas a plantar, que sepas que lo que vaya a crecer también se considera teruma. Y de esta forma, entonces, el Israel no le quedará más remedio que entregarle la teruma al Cohen. Este fue el miedo. Dice el Emará Marraba, y de Hashid de Lehaji, afrushe namelo lifreshu. Si es de que tienes un temor así, que el Israel vaya a ser tacaño y se quiera quedar con la terumá que separó para no dársela al Cohen. Dice Rabba, así entonces, ¿qué piensas que es tacaño? Ni siquiera separaría la terumá en un principio, no separaría toda esta cantidad para después quedarse con ella. ¿Por qué no? Porque ya sabemos, dice el Emará, que cuando estamos hablando de terumá, según la Torá, si llegas a separar una sola espiga de todo un campo de trigo sería suficiente. Entonces, este Israel también podría haber separado una sola espiga de terumá para entregársela al Cohen. Y cerraba de todas formas, vemos que no es así. Fíjate que ellos llegan a separar la cantidad prescrita por Jajamim, que debe ser 1 de 50. Entonces, ¿qué? Dice Raba, ya que ves que podrían haber separado una sola espiga y no lo hacen, separan lo que dijeron Jajamim 1 de 50. Vemos entonces que Himune Mehemnei, que en verdad son personas que no son tacañas y llegan a separar toda la cantidad necesaria, y por lo tanto no debes sospechar de ellos que vayan a quedarse con la terumá y vayan a plantarla en su campo. Entonces, ¿por qué decretaron Jajamim que lo que vaya a crecer de la terumá se considera también terumá? Ella nos cuenta aquí, el decreto fue Gezerá, Mishum Trumá Temea Beyat Kohen, Dil Mamash Eleigabei Ve'atelidei Takala. El temor fue por una terumá que se impurificó y que está en las manos del Kohen. Sabemos que una terumá impura no se puede comer, se debe quemar. ¿Ahora qué? Si tú no llegas a decretar nada, el Cohen podría decir, mira, aunque tengo esa terumá que está impura, la podría plantar en el campo, y todo lo que vaya a crecer después quedaría totalmente puro y quedaría permitido y me lo comeré. Entonces el Cohen se guardaría ahora la terumá impura hasta que llegue la época de plantarla, pero mientras tanto a lo mejor se podría desesperar el Cohen y podría comerse también esa terumá impura que dejó de lado, o a lo mejor podría equivocarse y podría comérsela. Entonces Jaim, para evitar que pase algo así, que dijeron Jaim, que sepas que si llegas a plantar esa terumá impura, lo que vaya a crecer también será terumá impura. Por lo tanto, el Cohen no esperará y no dejará esta terumá guardada, sino que la quemará de inmediato. Y de esa forma entonces evitaron Jajamim que el Cohen vaya a pecar con esa terumá. Así es como nos cuenta aquí Leemar. Ahora, sigue Leemar preguntando Ve'idach. Otro decreto más que se hizo en ese día, ¿cuál fue? Nos cuenta aquí Leemar Amar Rabjia Barami, Mishmei Deula, Afmishe Hechich lo Baderech, Noten Kisol Enochribo Bayom Gazru. Jajamim decretaron que si una persona iba caminando con su monedero y de pronto entró Shabbat, ya oscureció y entró el día del Shabbat, ya sabemos que ahora la persona no puede caminar en la calle 4 amot con este monedero, estaría transportando el monedero en la calle y esa es una prohibición de la Torá. Ahora, si llega a dar pasos que tengan menos de 4 amot, estaría permitido. Si se va caminando menos de 4 amot cada vez, en ese caso estaría permitido. Pero Jajamim tuvieron el temor que ya que estamos hablando aquí del dinero de la persona no se cuide y vaya a dar pasos completos de 4 amot. Por lo tanto dijeron Jajamim, te permito que le entregues el monedero a un goy, pero tú no puedes seguir caminando con el monedero. Ese fue otro decreto más que hicieron Jajamim ese mismo día. Ahora nos sigue aquí la Emara contando Ve'idach. Otro decreto más que se hizo en ese mismo día, ¿cuál fue? Dice la Emara Amar Bali Amar Abimisan Vetae, Pitan, Veshamnan, Veyenan Ubnotehen, Kulan Miyutjet Davarhen. Nos cuenta la Emara esa prohibición,
que hicieron Jajamim sobre el pan del goy, prohibieron el pan del goy, el aceite del goy, el vino del goy y encerrarse con una goya, todos ellos fueron hechos el mismo día. En verdad, según la opinión de Rashi, esos todos son un solo decreto, un solo temor que tuvieron Jajamim, que al final de todo la persona vaya a hacer Avodah Zará, y por tanto la alejaron tanto del goy, prohibiéndole comer su pan, su aceite, su vino y también acercarse y encerrarse con las goyot. Todo esto lo prohibieron Jajamim siempre por un solo temor que al final de todo se vaya a hacer Avodah Zará. Así como nos cuenta aquí la Gemara. Pregunta aquí la Gemara, níjale Rabbi Meir, él de Rabbi Yossi, Shiv serei Havia. Dice la Gemara, según la opinión de Rabbi Meir, ya llega a la cuenta de 18. Porque según Rabbi Meir encontramos un decreto adicional, ¿cuál? El que vimos al final del shiur pasado con el utensilio que se pone debajo de la canaleta. Este fue un decreto según la opinión de Rabbi Meir, pero no fue según la opinión de Rabbi Yossi. Entonces dice la Gemara, según la opinión de Rabbi Meir, ya llegué yo a la cuenta de 18. Pero según la opinión de Rabbi Yossi, todavía me queda uno para llegar. ¿Cómo podría ser? ¿Y cómo llegamos en verdad a la cuenta de 18? Si empezamos a hacer la cuenta, veríamos así. Esta es la cuenta que hace también Rashi. Tenemos una Mishnah que trajimos al principio de la Sugiyá, una Mishnah que encontramos en Zavim, donde fueron mencionados 9 de los 18 decretos. Ahí ya tenemos 9. Tenemos después también 2 decretos más que los encontramos en nuestra Mishnah en Shabbat. ¿Cuáles? La prohibición de quitar los piojos a la luz de la vela y la prohibición de leer a la luz de la vela. Ya tenemos 11. Más los 7 que hemos ido mencionando desde el shiur pasado y el de hoy. ¿Cuáles son? 5 que mencionamos en el shiur de hoy. ¿Cuáles son esos 5? Tenemos este caso de un utensilio que hace la función de ohel, que cuando tiene el tamaño de una mardea de la vara ya es suficiente para que haga la función de ohel. Ese fue el primero que vimos en este shiur. Después tuvimos también el decreto que hicieron Jajamim cuando la persona va a recolectar las uvas, que se deban recolectar con las testas puras. Este fue el segundo caso. El tercero fue el producto de terumá. El cuarto fue entregar el monedero al goy cuando entra Shabbat. Y el quinto fue estos decretos que mencionamos ahora para alejar a la persona del goy, que fue prohibir el vino, el aceite, etc. Tenemos 5. Ahora nos quedan otros 2 más para llegar a la cuenta de 18. ¿Y cuáles serían? Uno sería el decreto que hicieron Jajamim de considerar a las hijas de los Kutim como mujeres nidot, impuras. Y el número 18, ¿cuál sería? Según la opinión de Rabbi Meir, sería justamente este decreto que hicieron Jajamim de considerar las aguas que caigan, el utensilio que se puso debajo de la canaleta, como Main Sheuvim. Entonces, según la opinión de Rabbi Meir, sí que podemos llegar a la cuenta de 18, porque tiene también este último decreto, el de el utensilio que se puso debajo de la canaleta. Pero dice la Gemara, según la opinión de Rabbi Yossi, nos falta este último. Tenemos 17, pero nos falta uno para llegar a 18. ¿Cuál sería? Y eso es lo que viene aquí la Gemara preguntando. Dice la Gemara que en verdad no habría ningún problema, porque dice la Gemara, y Kahat de Rabaja Barada. Encontramos este decreto que fue dicho por Rabaja Barada. ¿Qué nos dijo Rabaja Barada? De Amar Rabaja Barada, Amar Rabitzhak, así nos dijo Rabaja Barada en nombre de Rabitzhak. Gazru pitan mishum shamnam. Jajamim prohibieron el pan del goy, no sea que se vaya a tomar también su aceite. De al shamnam mishum yeinan, y prohibieron su aceite, no sea que se vaya a beber de su vino. Y después, todo esto, ¿por qué se hizo? Como dijimos, todo el temor de Jajamim fue que la persona al final todo se vaya a acercar al goy y al final vaya a hacer también Avodah Zará. Ahora, todavía no hemos llegado a la prueba que quisimos traer de aquí para encontrar un decreto adicional, sino que la Gemara hace un paréntesis. Y la Gemara viene preguntando, acabas de mencionarme que Jajamim prohibieron el pan del goy, no sé que se vaya a tomar el aceite. Pregunta la Gemara de inmediato, al pitán mishum shamnam, may ulmei de shemen mi pat. ¿Por qué es de que el aceite lo consideras más grave que el pan? ¿Acaso hay algo por el que el aceite debería ser más grave que el pan? Que por eso Jajamim prohibieron tomar el pan. No sé que se vaya a tomar también del aceite del goy. En verdad no hay nada por el que el aceite debería ser más grave que el pan. Por lo tanto, dice la Gemara, Ela, Gazru al pitan ve shamnam. Jajamim decretaron que el pan y el aceite del goy vaya a quedar prohibido mishum yeinan, para que no se vaya a beber de su vino. Porque el vino sí que es más grave, porque el vino alegra a la persona, y cuando la persona se sienta a beber con el goy vino, en ese caso podría haber una afección que se crea, y ahí se podría acercar mucho más al goy. Ve al yeinam, ¿y por qué prohibieron el vino del goy? Mishum bnotehem, para que no se acerquen a sus hijas. Ve al bnotehen, y prohibieron también a sus hijas que no se encierren con ellas. Mishum davar ajer, para que no lleguen a hacer Avodah Zará. Todo esto fue, como dijimos, un solo decreto, y ese ya lo contamos en la cuenta de los 18. Ahora vamos a ver ese decreto adicional para que Rabbi Yossi pueda llegar a la cuenta de 18. ¿Cuál es? Termina aquí Rabaja diciéndonos, ve al davar ajer mishum davar ajer. Jajamim decretaron por otra cosa,
no sea que vaya a pasar otra cosa. ¿Qué significa eso? Como pregunta aquí le llamará de Imeto, Maida Barajer. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, que nos dijo Rav Nachman bar Yitzchak, Gazru al tinok nochri, shemetame beziva, shelo yehe tinok Israel ragil etzlo, bemishkav zahur. Jajamim dijeron que un niño goy se le considera como un zav, impurificaría con un zav. ¿Para qué? Jajamim lo hicieron para que no frecuente un niño judío con él y puedan llegar a después tener relaciones prohibidas. Este decreto adicional, nos cuenta la Gemara, es el decreto número 18 para la opinión de Rabbi Yossi, que consideraron Jajamim al niño goy como un zav. La Gemara pregunta ya si es así entonces, que encontramos este decreto adicional, y la Gemara si es así entonces, le Rabbi Meir namete shaes Rabian, si es así entonces, Rabbi Meir tendría en su cuenta un caso adicional, un decreto adicional y llegaría a la cuenta de 19, y no puede ser porque sabemos que fueron solamente 18. ¿Qué contesta la Gemara? Dice la Gemara, ojalin vekelim shenitemu bemashkin bejada hashibleu. Rabbi Meir contó esos dos decretos que encontramos en la primera Mishnah como si fueran solamente uno. ¿Cuáles eran esos dos? Los líquidos que impurificaron el alimento y los líquidos que impurificaron los utensilios. Estos dos decretos los considera Rabbi Meir como uno solo y por lo tanto llega a la misma cuenta de 18. Ahora, ¿cómo podríamos llegar a la cuenta? También según la opinión de Rabbi Meir y también según la opinión de Rabbi Yossi. Deberíamos empezar así. Primero de todo, esa primera Mishnah, la que mencionamos, donde encontramos 9 decretos, 7 de estos 9 fueron aceptados por todos y fueron contados como 7, también según la opinión de Rabbi Meir, también según la opinión de Rabbi Yossi. Ahora, los últimos dos casos, los líquidos que impurifican el utensilio y los líquidos que impurifican el alimento, Rabbi Yossi los cuenta como 2 y por lo tanto ya llega a 9. Rabbi Meir los cuenta solamente como 1 y por lo tanto llega a 8. Después tenemos este decreto adicional que nos dijo Rabbi Meir, ¿cuál fue? El de los utensilios que se pusieron debajo de la canaleta. Este Rabbi Meir lo cuenta, Rabbi Yossi no lo cuenta. Por lo tanto, ahora quedan ya igual. Quedan los dos en 9 decretos. Y tenemos otros 9. ¿Cuáles son esos otros 9? Tenemos 2 que fueron mencionados en nuestra Mishnah en Shabbat. La prohibición de quitar los piojos a la luz de la vela. Y la prohibición también de leer a la luz de la vela. Ya tenemos 11 en total. También para Rabbi Meir, también para Rabbi Yossi. Y luego nos quedan otros 7. ¿Cuáles son? El decreto que hicieron Jajamim de considerar a la hija de los Kutim como mujeres nidot. Después tenemos el decreto que hicieron Jajamim de considerar un utensilio como un ohel cuando éste ya tenga el ancho de una mardea. Después tenemos también el decreto que hicieron Jajamim de considerar las uvas siempre como que reciben su hechsher, para que sea siempre necesario recolectarlas con las cestas. Y nos quedarían otros 3. ¿Cuáles son? El producto de la terumá que se considere terumá, el monedero cuando entran a Shabbat, que se lo demos al goy, y por último, el pan, el aceite, el vino, y encerrarse con una goya, que todos ellos se consideran como un solo decreto. En total, entonces, llegamos a la cuenta de 18, también según la opinión de Rabbi Meir y también según la opinión de Rabbi Yossi, porque ese decreto adicional que tuvo Rabbi Meir, el de poner los utensilios debajo de la canaleta, ese lo llega a reemplazar contando uno menos en la primera Mishnah que mencionamos. Y de esa forma entonces también Rabbi Meir y también Rabbi Yossi llegan a la cuenta de 18. Así es como nos cuenta aquí la Gemara. Hasta aquí llegamos hoy.